Bueno, mantenemos este formato de que si nos mantenemos disponibles va a haber elementos que nos van a ayudar a ir armando el rompecabezas de esta primera unidad. Eh, y nosotros hemos aprendido que hay vacíos y llenos que los tenemos que reconocer, que hay continente y contenidos, que hay aprendizaje por repetición, que las conexiones son tan importantes o mejores o mayores en importancia que en el caso de las neuronas mismas, que trabajamos en red y por eso hablamos de una conexión no humana. Y lo que vamos a trabajar esta última parte tiene que ver con que venimos hablando de los sentidos, aprendimos que tenemos 8 canales de información que procesamos y esos canales tienen prioridades que tienen que ver con qué información le doy jerarquía y eso tiene que ver con el sentido y el valor que le estoy dando a la información en ese momento y cómo la regulo. Por eso hablamos de oportunismo y autorregulación. A partir de eso, entendemos que en toda comunidad hay un sistema de hablantes y oyentes que pertenecen o trabajan con un mismo código, que en el caso de una lengua fónica, como acabamos de decir, la información auditiva va a ser como la prioritaria para darle sentido en esa comunidad al traslado de mensajes o al intercambio de mensajes, que por lo tanto ese hablante y oyente termina desarrollando el lenguaje y el habla como herramientas de parte del circuito de la comunicación y que por lo tanto esa lengua fónica habita el sujeto con este concepto que trabajamos hace un par de semanas que tiene que ver con el lenguaje verbal y el pensamiento. Nosotros ya pensamos en palabras, pensamos en imágenes, pensamos en acciones, pero el internalizar hacia posterior a los 5 años el lenguaje, pensamos prioritariamente en una voz que nos habla, ¿no? Ahora bien, si esa comunidad tiene diferentes códigos y en algunos casos yo tengo, por ejemplo, una comunidad bilingüe que tenga el español y el inglés, que son 2 lenguas fónicas, el canal de ingreso de esa información van a ser, obviamente, el canal auditivo. Ahora bien, esas personas al desarrollar y estructurar el lenguaje con diferentes lenguas, van a tener en algunos casos 2 maneras de pensar diferentes. Es decir, van a tener 2 bases dentro de sí, una para el inglés y otra para el español. Si tienen el mismo desarrollo, ambas lenguas fónicas van a compartir algunos elementos. Si no lo tienen, y nosotros aprendemos primero el español y posteriormente aprendemos el inglés y no llegamos a un desarrollo de un hablante nativo de inglés, el cerebro de esas personas, el lenguaje de esas personas se va a estructurar primero con la lengua nativa y posteriormente con la lengua fónica que se adquiere como segunda lengua. Esta construcción es importante comprenderla porque en el caso de un aprendizaje secuencial va a implicar que el inglés que aprendo después va a apoyarse en la base que yo tengo del español como lengua nativa para desarrollarse en consecuencia. Cuando no son equiparadas, tenemos esas 2 miradas, ¿no? Esto repercute en forma idéntica con lo que pasa con la persona oyente y con la persona sorda. Si yo tengo una persona que tiene impermeable, y acá va un concepto importante para ustedes, el canal, es decir, la puerta está cerrada del sistema auditivo, ese sujeto no puede recibir ni estructurar el lenguaje por vía auditiva, sino va a buscar una sucursal de la información, del ingreso de la información que va a ser la vía visual. Es decir, va a mirar los sonidos de esa comunidad de lengua fónica,
va a mirar cómo las personas gesticulan y a partir de eso hay un traslado de información para luego con los movimientos de las manos estructurar su propio discurso. En esa dimensión también tiene una forma dentro de su cerebro la estructuración de ese lenguaje. Yo les comentaba que hace mucho tiempo se decía que los sordos no llegaban o no alcanzaban el desarrollo del lenguaje o la abstracción. Y eso tenía que ver porque siempre se usaba para medir el lenguaje de los sordos la lengua fónica nuestra, no la lengua de señas. A partir de muchísimas miradas revolucionarias, se comienza a considerar que la estructuración del lenguaje tiene que ver con esta jerarquía que fuimos viendo, el valor que le damos a la información que ingresa, y por tanto entendemos que el sordo estructura en forma diferente, estructura en forma espacial y secuencial los sonidos, y por lo tanto la lengua de señas tiene gramática, tiene un aspecto fonético que no es fonético porque en realidad tiene que ver con los signos, entonces el fon implicaría sonido, no lo tiene, pero hay un acompañamiento. Entonces, mirando el bilingüismo de una persona oyente y una persona sorda, observamos que ese bilingüismo va a llevarse adelante. Por ejemplo, eh, si la misma persona tiene la posibilidad de aprender la lengua fónica y aprender la lengua de señas, que podría ser nuestra situación, nosotros tendríamos una L1 o una lengua nativa, que sería nuestra lengua fónica, y una lengua de señas que aprendo posteriormente, pero que también habita mi estructuración del lenguaje expandiéndolo porque permite que yo hable en esas dos vertientes y arme circuito en esas dos vertientes lingüísticas. La diferencia sustancial tiene que ver con pensar que para nosotros, desde un paradigma salutogénico, el sordo no es una persona que carece de algo, sino que tiene otros elementos compensatorios y que esos elementos compensatorios conducen a estructurar el lenguaje y conducen al desarrollo de la comunicación. Y que básicamente para nosotros la comunicación como elemento prioritario de identidad humana termina llegando a ser el elemento sustancial de desarrollo de una persona. Ahora bien, hay una tendencia en que si un sordo no se le permeabiliza la vía auditiva, es como que es menos persona. En eso, la comunidad lingüística de personas sordas han esgrimido iguales derechos a lo largo de la historia. De hecho, hace poco en Argentina se aprobó la lengua de señas argentina como patrimonio cultural. Y eso tiene un valor importante, pues el paciente que nosotros atendemos es un paciente sujeto a derechos. Yo no puedo vulnerar esos derechos. Entonces, en esa mirada hay una tendencia fuerte de las empresas que desarrollan la tecnología para el oír, para permeabilizar la vía auditiva, como pueden ser las empresas de audífonos o implantes cocleares, que obviamente esto lo ven como una amenaza. Nosotros decimos que cada persona tiene el derecho a elegir qué información recibir. De hecho, el mismo sistema de la persona lo realiza y que en algún punto uno tiene que estar disponible, así como lo hablamos para la clase, para asesorar, orientar, y que si uno no está de acuerdo con la decisión que está tomando el paciente para su vida, nosotros podemos adherir a eso, acompañar una parte del proceso y retirarnos en otra. Cuando hablábamos en clase que muchas veces la tendencia es a no provocar un daño mayor en salud, ese es el gran compromiso que tenemos en salud, y solamente nos fijamos en nuestros ideales, en nuestras convicciones para atender,
a veces nos llevamos puesta la identidad del otro desde donde el otro se está construyendo y en donde el otro le da valor. Y hay muchos procesos que han terminado desafortunados, otros obviamente virtuosos, pero rescato esta cuestión de que no siempre la ayuda tecnológica, no siempre las buenas intenciones conducen a que la persona se pueda encontrar en su vida, por ejemplo, con un canal que nació impermeable y que por una cirugía, un canal auditivo que nació impermeable, que por una cirugía se activa y esa persona no se siente conforme con la recepción del canal nuevo permeable. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos y prudentes con el uso de las herramientas de las que disponemos, que a veces, acá esta imagen a mí, si bien me parece muy primaria, me parece muy gráfica, en que no siempre las herramientas articulan la solución, que a veces la forzamos para que terminen de conformarnos a nosotros, pero no conforman o no están disponibles para el paciente. Entonces, en esa dirección, me parece que cada uno tiene que, a la hora de atender al otro, hacerse cargo de cómo usar mejor las herramientas de las que dispone. ¿Sí? Desde ese lugar, para nosotros fue importante el paradigma salutogénico porque hasta el momento, antes que Adamowski en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense lo que provoca un elemento histórico como es la Segunda Guerra Mundial, que genera movimientos y avances científicos en varias direcciones, ¿no? El paradigma salutogénico, Adamowski veía que las mujeres que habían estado en campos de concentración y que habían sobrevivido a esos campos de concentración tenían muy buena salud eh, por el proceso adaptativo que emergía. Y eso es porque el llama le daban un sentido de coherencia a los elementos que tenían para garantizar su salud. El sentido de coherencia tiene tres elementos que lo constituyen. Uno es la información de la que se dispone para sostener la salud. Otro tiene que ver con la instrumentación o los elementos instrumentales, es decir, las herramientas de las que yo puedo proveerme para garantizar mi salud. Y la última, la motivación, que como ya hemos visto en esta materia, la motivación es interna, es intrínseca, por eso no podemos motivar a nadie. Podemos entusiasmar, pero no motivar a nadie. Y que esos tres elementos son parte del sentido de coherencia de la salud que yo expreso. Si yo tengo la mirada de cuáles son las campañas de salud, la tendencia en las campañas de salud en general, tienen que ver con proveer la información. Cuando estuvimos en pandemia, nos daban un montón de información de cuáles eran nuestros síntomas, de qué manera aislarnos, cuántos días aislarnos, para que nosotros, con esa información, actuáramos en consecuencia. Porque la motivación estaba clara, todos queríamos no contagiarnos y preservar la vida. Entonces, en algún punto, el debate más fuerte es, con más información, ¿tomamos mejores decisiones? Y al respecto podemos decir que no, porque en el debate de gran información que tenemos ahora, con las redes sociales, con el acceso libre a la ciencia, con publicaciones científicas accesibles, hay una tendencia muy fuerte a reinterpretar los conocimientos, a resignificar los elementos y usar solamente el sentido común para abordarlos. Entonces, uno escuchaba, por ejemplo, en la pandemia, gente que se acababa de vacunar, que decía, al final era como si me pusieran agua, porque era un líquido transparente la vacuna. Y nadie entendía el nivel de desarrollo de la plataforma que escondía la vacuna. Y en general, ese nivel de desarrollo y esa información está reservada para quienes estudian y entienden el concepto. Al respecto también,
yo puedo entender que un aparatito que venden en la tele, que puede ser un parecido a un audífono, es lo mismo y más rápido, me lo traen a mi casa, que el audífono que le tengo que ir a pedir a la fonoaudióloga que me pruebe y que le tengo que proveer a la obra social y tengo que hacer muchos trámites. Y el otro es un llame ya, directamente me lo traen a mi casa. Y la idea de esa mirada de inmediatez, de apoyo en las decisiones y en las cuestiones de consumo de las personas, tiene que ver con este sentido de coherencia. Si yo al paciente no lo informo adecuadamente, es probable que el hijo le caiga con ese audífono porque es más rápido, es más barato, lo compré con tarjeta en un montón de cuotas y demás, y no te metas con tantos médicos porque total, y esa persona viene con un daño posterior porque ese audífono no estaba preparado para personalizar a la audición que emerge de ese paciente. Entonces, esta mirada salutogénica para nosotros es importante desde esta dinámica de coherencia. Necesitamos informar al otro para que tome decisiones, si es un niño, a los padres. Necesitamos dar herramientas, porque no sirve de nada que yo le ponga un gran aparato sofisticado que el paciente después en su casa no lo puede operar, no lo puede articular, que le genera la sensación de objeto extraño. Y por último, reconocer qué motivación tiene esa persona, en el caso nuestro, para, por ejemplo, oír o escuchar en el caso de la audición. Esta figura que está en el PDF que tienen ustedes en el aula es muy interesante, ¿no? Porque en algún punto nos propone reconocer que la calidad de una vida en bienestar tiene que ver con este paradigma salutogénico, en donde en algunos casos en salud hacemos una promoción de la salud. Por ejemplo, yo puedo estar con adolescentes y decirles, intenta elegir los entornos sonoros a los que transitas, no te aturdas con la música, no te aturdas en todos los escenarios o estudia sin música o sin, por ejemplo, un stream eh, simultáneo a la situación de estudio. Es decir, dar pautas que en la vida van a ayudar o a colaborar en el desarrollo de las funciones que nosotros trabajamos. En otros casos, yo puedo decirle a una mamá, mira, para que tu niño pueda escuchar mejor, vamos a usar el audífono de tal o cual manera. Entonces estoy educando para la salud de esa persona. En algunos otros casos, cuando trabajo con un niño de alto riesgo, puedo estar advirtiéndole a la mamá, mira mamá, observa cómo reacciona esta situación, cómo reacciona esta otra, para prevenir determinadas patologías. En otros casos puedo proteger y detectar esas patologías, y acá ya hablamos de una red de contención. Cuando ya la patología está instalada, hablamos de intenciones curativas que en nuestro caso tienen que ver con elementos rehabilitatorios, compensatorios. Y bueno, en el último, cuando la enfermedad y la muerte se instalan, va hacia un lugar distinto, obviamente, que el salutogénico. En algunos casos, ahí está la medicina paliativa, de cuidados paliativos y de la muerte digna. Entonces, para nosotros, el enfoque de salutogénesis tiene que ver con eh, entender que el sujeto es protagonista de su propia salud. Ahora con los octógonos en los productos del supermercado, uno también es consciente de lo que está comiendo, no tiene que leer las letras en chiquito para entender qué valores tiene. Y esos elementos nos ayudan a tomar decisiones en forma diferencial, a elegir qué calidad de vida podemos tener, a entender que a veces necesitamos despejarnos y, por ejemplo, ir a un recital, ir a una obra de teatro, pasar una tarde en una plaza, como un elemento que nos nutre también en aspectos distintos, porque nosotros trabajamos con el sentido y el significado de la información que procesamos y a la que le damos jerarquía. Por lo tanto,
La salutogénesis es un patrimonio individual que hay que construir en cada uno de nuestros pacientes.